nos quedan para ver los componentes de las instalaciones, también la parte de montaje y lo que es piletas. Lo que es pileta, prefiero explicárselo después, que es bastante sencillo, pero primero quiero que vean los componentes de las instalaciones para que veas cuáles llevan y cuáles no. Así que, a ver si puse... Pasame el host, por favor. El co-host. Estoy tratando de hacerlo, pero no me deja. De donde estoy yo, tengo 3 puntitos ahí a la imagen donde estoy hablando. De ahí se hace. Está bien, tenés razón. Hacer hospedador, listo. Listo, Bien. somos. Le voy a sacar la cámara. A ver si así funciona mejor. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, nosotros estuvimos viendo componentes básicos comunes a la mayoría de las instalaciones. Pueden tener o no esto que les voy a decir, pero todas tienen colectores, acumuladores, estructuras, ya sea de soporte y de anclaje. Vamos a tener una cañería de circuito primario. Generalmente los sistemas son indirectos, no son directos, pero bueno, si fuesen directos nos llevaría la de primario, sí cañería del secundario. Vamos a tener que poner aislante en todas las cañerías donde nosotros saquemos el agua caliente para no perder esa energía. Todas esas cañerías llevan aislante. Vamos a tener un fluido caloportador y después tenemos que proteger el sistema, ¿no? Contra sobrepresiones y sobretemperaturas. También es necesario para cualquier circuito hidráulico tener un vaso de expansión, purga automática de aire, y después, bueno, por temas de seguridad vamos a utilizar válvulas mezcladoras para que si nosotros tenemos el sistema en estancamiento, por ejemplo, y la temperatura del agua que nosotros queremos calentar, digamos que está a 90 grados, un poco más, y volvemos porque no estuvimos durante algunos días, si alguien abre el grifo de agua caliente es probable que se pueda llegar a quemar. Entonces, para eso se le pone una válvula mezcladora que uno la puede tarar en determinada temperatura y lo que hace es mezcla el agua fría directamente de la cañería con el agua caliente que viene del tanque para llegar a una temperatura, por ejemplo, de 60 grados, que es más que suficiente, o 50 o a lo que lo querramos nosotros poner. Válvulas antirretorno. Bueno, esto se usa en toda cañería. ¿Para qué es esto? Y porque yo una vez que tengo la columna de agua, que ya hice el esfuerzo con la bomba para lograr determinada columna de agua para que no se venga todo para atrás y además para calentar solamente lo que yo quiero calentar, que es lo que está dentro del tanque. Puede ser una estación solar, como las que vimos la clase pasada, que se usan estaciones solares, que ya vienen armadas y diseñadas en función de la cantidad de captadores y el circuito que tengamos nosotros, o directamente podemos hacerlo nosotros mismos poniendo una bomba de circulación en el circuito primario, en el circuito secundario. También existen y llevan bombas de recirculación. ¿Para qué es la bomba de recirculación? Imagínense que yo tengo, por ejemplo, un edificio de oficina y le voy a dar agua caliente no sé, a la cocina y a los lavabos. Entonces, si una persona se lava las manos, a ver, hagamos 4 o 5 pisos de altura, nada más. Si una persona se va y se lava las manos en el segundo piso, abre el grifo, hay una diferencia de presión, va a circular la bomba del secundario para que empiece a llegar agua, pero es muy probable que los 3 litros de agua que usa esa persona se pierdan en agua fría, porque hasta que le llegue el agua caliente al que está ahí va a ser medio complicado. Se van a perder muchos litros de agua. Y después, supongamos que utiliza esos 3 litros de agua, cierra de vuelta el grifo, y entonces me queda todo el agua caliente, me va a quedar mucha agua caliente dentro de la cañería. Si justo se va a lavar las manos el del tercer piso, va a tener suerte y le va a salir el agua caliente.
pero si es un rato después, no va a suceder esto. Entonces un montón de la energía que nosotros estamos captando se va a desperdiciar calentando el edificio indirectamente, más allá que la cañería está aislada, etc. Entonces, ¿qué se hace? Se pone una bomba de recirculación, en la cual toda el agua caliente que yo llevo en ese circuito, en esa cañería del secundario, cada determinado tiempo, yo lo taraba en tiempo. Puede haber otro método de control o por temperatura, o con distintos sensores. Yo lo sensaba con un timer porque es mucho más barato. Cada determinada cantidad de tiempo hacía que toda esa agua recircule y entre de vuelta dentro del circuito. Estamos hablando de que esto ya no sería un tanque como vimos, sino ya un sistema de otra dimensión. Para un tanque y 2 paneles para una casa puede servir, ayuda, pero no tiene mucho sentido, porque también se gasta energía, ¿no?, con la bomba. Entonces ya mi temperatura de entrada va a ser distinta, no va a ser la temperatura de entrada del agua fría, va a ser una temperatura superior y no voy a perder toda esa energía en la cañería en sí. Bueno, para eso se usa lo que es una bomba de recirculación, o sea, básicamente ahorro mucha agua y ahorro también energía. Bueno, vamos a tener que tener presostatos, bombas de llenado automático. Vimos que en el circuito primario se va perdiendo el líquido del primario, entonces podemos tener bombas de llenados automáticos y eso nos va a dar un mayor tiempo para efectuar el mantenimiento y nos aseguramos que está lleno de líquido el sistema, que es lo que nosotros queremos. Intercambiadores de calor, puede ser un intercambiador de calor externo, puede ser algún tipo de serpentina dentro de algún tanque grande, puede ser que lleve una camisa, y después sensores, ¿no? Sensores de temperatura, distintos tipos de válvulas de guiadora de temperatura, válvulas de equilibrio cuando vimos que tenemos los sistemas descompensados en cuanto al largo. Si no hacemos una conexión de circuito inverso, vamos a tener que usar una o varias válvulas de equilibrio, según sean la cantidad de captadores que tenemos, para asegurarnos que vamos a tener el mismo caudal circulando por los distintos sistemas de colectores que tengamos conectados en paralelo, y después hacer una serie, ¿no? Hay sistemas de disipación para proteger la sobretemperatura. Hay algunos que son estáticos y otros que son dinámicos. Después vamos a tener que tener un sistema de backup, que puede ser eléctrico con resistencia y termostato. Para eso vamos a tener termómetros, manómetros, caudalímetros, un control solar, que va a cumplir distintos tipos de funciones según sea el control, todos los tipos de protecciones que le dije, darle arranque a las bombas, darle prioridad de circulación, etc. Y bueno, todo esto obviamente un tablero eléctrico, jabalinas, etc. Entonces, vimos que había distintos tipos de colectores, ¿no? Teníamos colectores, a ver si las opciones del puntero. Acá llegó alguien más tarde. Podemos tener colectores de tubo de vacío directo, podemos tener colectores tipo heat pipe, U-pipe, podemos tener colectores planos con distintos tipos de conexiones, ya sea serie, paralelo. Esos son, bueno, mandas térmicas también, pero digamos que para estos componentes no lo puse. Distintos tipos de acumuladores. Nosotros vimos distintos tipos de acumuladores con intercambio, esto los habíamos visto antes, pueden tener serpentina simple, serpentina doble. Este es un corte de un tanque que estamos viendo con heat pipes. Acá en cambio tenemos una serpentina, por acá circula, en este caso, lo que va a circular por la serpentina es nuestro fluido, y después indirectamente va a ir calentando todo el sistema. Cuando se corta entonces nos conectamos de vuelta acá. Una vez que Mónica, cuando corta el zoom, se graba esa parte, ¿no? Y ahí nos conectamos. Esto ya es lo que vimos antes, por eso lo estoy poniendo en este tipo de cuadros, solamente como para recordar. Sería bueno si pasa el slice.
Se enojó. Se enojó la máquina ahora. Bien. Vamos a ver. Después tenemos estructuras. ¿Y las estructuras cómo las vamos a hacer? Bueno, las estructuras las vamos a hacer en función de la cantidad de colectores que nosotros querramos poner en paralelo y luego armar las series. Uno puede haber filas de más colectores de los que están en paralelos entre sí, total después hay que ver cómo están conectados y cómo se hace la conexión entre este tipo de colectores. Esto es una estructura tipo con una base. Básicamente la base es para agujerear y no agujerear las losas o evitar filtraciones, etc. Y sirve muchas veces en las losas también para asegurarnos que el sistema no va a tener movimiento, o sea que va a tener resistencia mecánica al viento sin moverse. Cuando se calcula eso, obviamente se tiene en cuenta el tanque que va acá arriba con el tanque lleno, que esto le va a dar mayor estabilidad mecánica por un tema de peso. El panel que va acá, que no pesa tanto, y sobre esta superficie, toda la superficie donde falta el panel acá, es lo que estaría actuando el viento como para intentar mover esto. Estos bloques, en este caso se hicieron unos pilotes, pero si no son bloques que uno los puede mover. Después, las cañerías del circuito primario. Vamos a trabajar con gran temperatura y vamos a trabajar con gran presión. Esta cañería no es una cañería económica, pero no hay ninguna cañería de polímero que soporte la temperatura que soporta esto a la presión que va a estar trabajando. Vamos a tener una válvula de seguridad, depende del circuito y qué tan grande sea, pero 3 bar, 6, generalmente 3. Pero bueno, trabajando con 3 bar y a una temperatura, supongamos, 90 y pico de grados para llevarlo a mayor eficiencia, puede ser mayor, sabemos que las temperaturas que puede soportar el estancamiento, los colectores que son buenos pueden ser más grandes, no nos queda otra que poner este tipo de cañerías. Son cañerías de cobre soldadas con plata, ¿no? Con lo cual no es barato todo este tipo de válvulas. Vamos a tener que poner entre los paneles, esto se llama unión doble, para poder interconectar un panel con otro. Hay otros tipos también de uniones dobles que son mejores, por ahí de mejor calidad. Hay cosas que son importadas que tienen menos masa y tienen más confiabilidad que por lo menos las cosas que he conseguido acá. Bueno, y curvas, T, etcétera, a medida, y después se va soldando todo eso con plata, o sea que lo tiene que soldar alguien que sepa para evitar pérdidas. De todas formas, uno hace una prueba generalmente antes. Con respecto al primario. Con respecto a la cañería del secundario, ahí básicamente va a llevar agua un poco más caliente y ya sin presión, así que no hay ningún problema con todas las cañerías que nosotros conocemos con el sistema de termofusión. Así que bueno, ahí es una cañería muchísimo más barata y es estándar, y básicamente cualquiera con un poco de habilidad lo puede hacer. Después están los aislantes. Bueno, es fundamental tener un buen tipo de aislante. Hay muchos tipos de aislantes, hay aislantes específicos que son para solar, hay otros aislantes que he usado, que se usan mucho en todo lo que es refrigeración, ¿no? Y la parte de aire acondicionado, donde uno puede conseguir aislantes de buena calidad, sobre todo que puedan soportar la temperatura interna principalmente y después los rayos ultravioleta, porque si no se degrada muy rápido y toda la aislación que queda al exterior se pierde rápidamente. Para eso se pueden usar cintas como las que están viendo, que son unas cintas de aluminio. Entonces yo puedo proteger aparte con toda una cinta de aluminio antes de poner la aislación tipo Caflex, ¿no? Puede ser solar específicamente o algún tipo Caflex que se usa bastante en aire acondicionado. Y bueno, después está otro de los componentes, es el fluido caloportador. Lleva agua desmineralizada, que es bastante económica, no así el fluido caloportador, tiene un costo, no es significativo con respecto a la instalación, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta.
hay dos tipos, está el propilenglicol, yo usaba ese, pero también se puede usar el etilenglicol. Son anticongelantes. Esto lo único que va a hacer es protegernos a nosotros toda la instalación por si baja la temperatura, para cuando aumente el volumen del líquido del primario, que no nos rompa toda la instalación, o en algún lugar va a fallar seguramente. Hasta acá, ¿alguna consulta, pregunta? Porque supongo que se está por cortar, no sé cuánto queda, Moni. No, todo bien, quedan 3 minutos. Bueno, podemos seguir un poco más. Válvula de seguridad de sobrepresión. Bueno, no hay mucho que hablar de esto, ¿no? En el primario y el secundario voy a tener que proteger el sistema, porque si hay alguna sobrepresión superior a la que yo la diseñé, el sistema tiene que abrir y tiene que liberar presión. Hay varios tipos de estas válvulas, vienen taradas, uno las puede probar, o sea, girando, eso negro que ven ahí arriba se puede girar y uno puede ver que tiene salida de líquido. Obviamente a la descarga, sobre todo la del primario, que puede ser líquido a alta temperatura o puede estar en forma de vapor, cuando la válvula de seguridad abre, hay que ponerle algún tipo de descarga como para que eso no te quede a la altura del cuerpo y te pueda llegar a quemar. Se pone un codo y lo descargas directamente al piso de forma segura, como para que no se lastime nadie. Estas válvulas, por eso están preparadas hasta 140 grados de temperatura, que es una temperatura que tranquilamente puede llegar el líquido del primario en operación, ¿no? Pueden ser algunas válvulas menos, más, pero tienen que soportar más de 100 grados. También hay válvulas que están combinadas, ¿no? Hay válvulas que vienen combinadas de presión y de temperatura, entonces pueden cortar ya sea por presión o pueden cortar por temperatura. Porque básicamente cuando vos tenés sobrepresiones y sobre temperatura, se te va a formar vapor. Entonces podés calibrar estas válvulas para poder cortarla, o por sobrepresión o por sobre temperatura. Y uno la puede calibrar a lo que diseñó el sistema. Y cuando el sistema se pasa de esos parámetros, por protección tiene que usar estas válvulas de seguridad. Entonces, cuando nosotros tenemos la válvula de seguridad que está combinada entre presión y temperatura, generalmente en la parte de la temperatura la va a comandar algún compuesto que hace las veces de termostato, o sea que nos va a censar a nosotros el contenido de lo que sería una sonda de temperatura que vamos a tener en el agua caliente. Siempre vamos a tener una sonda de temperatura, porque es la misma sonda que nos va a dar la información a nosotros, al control en realidad, de si va a activar o no va a activar la bomba. En este caso, la sonda que tiene el acumulador va a empezar a dilatar, y lo que va a hacer es va a abrir el sistema que están viendo acá. Porque aparte hay muchos civiles, y los de automotriz no los quiero dejar afuera, es un sistema mecánico, pero básicamente lo que hace esto, empuja, y cuando esto dilata, empuja este resorte que está acá, está calibrado, ¿no? Y entonces nosotros lo ponemos para que, por ejemplo, se abra para una temperatura superior a los 90 grados. Ahí nos vamos a asegurar, con esos 90 grados, que no vamos a tener demasiada presión y otros problemas más de hidráulicas, ¿no? Cavitaciones, etc. Entonces, Ahora te queda menos de un minuto. bueno, entonces la presión la vamos a... La presión de calibración